¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a ver cómo clonar un disco HDD o SSD a un disco SSD de mayor capacidad en vuestro ordenador. Para ello vamos a utilizar dos herramientas gratuitas. La primera es Clonezilla para clonarlo y la segunda es Gparted para trabajar con las particiones del disco. Comenzamos. Bueno, pues aquí tenemos un Lenovo Legion i530. El modelo exacto lo dejo aquí arriba y como podemos ver, que ya lo tengo desmontado, tenemos dos discos, un disco duro HDD de 2,5 pulgadas de 1 TB de capacidad, que viene aquí escrito, y también tenemos un disco SSD de tipo M2 pequeño, como veis aquí, que tiene 256 GB. El problema en este equipo es que este disco se queda pequeño para el almacenamiento en C. No podemos trabajar como quisiéramos en este espacio de 256 GB y lo que queremos es cambiar este disco SSD por uno de mayor capacidad, y para ello vamos a clonarlo y luego vamos a redistribuir las particiones para expandir la capacidad hasta 1 TB. Es decir, vamos a cambiar este SSD por este de 1 TB. Tenemos 256 GB y vamos a cambiar a 1000 GB. Bueno, y para hacer este cambio, pues ¿qué necesitamos? Pues para trabajar con el equipo vais a necesitar un destornillador de precisión tipo Phillips o Estrella. Tenemos también algunas herramientas de plástico, ¿de acuerdo? Para ir quitando los clips de plástico que unen la tapa a la base del ordenador. Y luego por aquí lo que tengo es dos memorias USB, una de 8 GB, otra de 2, donde vamos a instalar las herramientas que vamos a utilizar para el clonado y luego la redistribución de las particiones. Tenemos el disco SSD de tipo M2, ¿veis? Este es el nuevo que vamos a instalar, de 1 TB. Y también voy a utilizar una carcasa externa para este tipo de discos, esta que tenemos aquí, donde aquí se coloca el disco, ahora lo vais a ver, y lo conectamos a un puerto USB con el cable. Es decir, lo que vamos a hacer es, manteniendo el disco SSD de 256 GB en su posición, vamos a clonarlo al disco nuevo en esta carcasa externa que tenemos aquí. También vamos a utilizar el alimentador del ordenador, lo vamos a tener siempre conectado, siempre que estemos haciendo la clonación o la redistribución de las particiones, siempre lo tendremos conectado a su cargador. Bien, así que lo primero que vamos a hacer es vamos a arrancar el equipo y voy a instalar en este USB la herramienta Clonezilla y luego vamos a clonar ese disco a este. En el navegador hemos puesto aquí Clonezilla y vamos a ir a la página oficial de descargas, que es esta. Bien, hacemos clic sobre esta página y directamente vamos a ver las opciones de descarga que tenemos. Tenemos una opción alternativa estable y vamos a descargar esta, que es la estable, en este caso versión 3.1.1.27. ¿De acuerdo? Vamos a ir a esa opción, quitando los anuncios, y aquí nos dice, bueno, la arquitectura que tenemos que tener es AMD64 y ahora os explicaré por qué, y el tipo de archivo que va a descargar es un zip que tendremos que descomprimir en el USB que queremos que sea booteable, es decir, auto arrancable. Fijaos, las notas, aquí os va a explicar todo lo que tenéis que saber, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros queremos hacer un USB que sea autoarrancable, entonces vamos a coger esta opción, ¿de acuerdo? Es un dock y aquí nos dice cómo instalar Clonezilla. Pues tenemos la opción de instalarlo en un CD o DVD o directamente en un USB, una memoria USB. Entonces nos dice que para instalarlo en un USB accedamos a este documento, accedo a ese documento y yo lo quiero instalar en un sistema Windows, ¿de acuerdo? Y en un sistema que es UEFI. Entonces, si nosotros vamos al modo UEFI que está aquí puesto, GPT, nos dice que lo descarguemos, el AMD64, la arquitectura, después que descomprimamos toda la información en la memoria USB, directamente lo podemos hacer con una herramienta como 7zip, ¿de acuerdo? 7zip, y eso es todo. O sea, si nuestro sistema es UEFI, directamente descomprimimos el archivo que vamos a descargar en el USB y ya está, ya es autoarrancable. Ojo, si tiene un sistema Legacy Boot, como pone aquí, en ese caso, después de instalarlo, bueno, lo pone aquí en el manual, el método manual, ojo,
Mirar, lo que nos dice es descarga el zip de Clonecilia dentro del USB, ¿de acuerdo? De la memoria USB, tienes que tener al menos 500 megas libres y ojo, tiene que estar formateado en FAT, no en NTFS, como pone aquí, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y después, bueno, extraemos todo el contenido en la memoria USB, formateada en FAT16 o FAT32, importante. Y después hay una herramienta dentro que tenemos que ejecutar como administrador. Si queréis ahora lo hacemos para que lo veáis. Es tan sencillo como ir a Utils, utilidades, dentro de lo que hemos descargado de la memoria USB y ejecutar, ¿veis? Aquí veis los directorios útil, un programa que es para Windows 64 o Windows 62 y lo que hace es que el USB sea autoarrancable, es decir, booteable, ¿de acuerdo? Que va a arrancar el sistema cuando lo insertemos de nuevo en el ordenador para hacer la clonación del SSD. Voy para atrás a la zona de descargas. Zona de descargas, aquí estoy. Tenemos por lo tanto la arquitectura bien seleccionada, AMD 64 y el tipo de archivo zip. Lo descargamos. Aquí nos hace esperar 5 segundos, como veis. Y ahí se descarga. Aquí lo tenemos, estamos descargando. Bueno, aquí ya le quedan 6 segundos, 5 segundos, por lo tanto ya está terminando. Un segundo, ya está, bueno, completamente descargado, hecho. Fijaos, lo tengo aquí y lo voy a pasar al escritorio. Y ahora, bueno, aquí lo tengo, ¿de acuerdo? Ahí veis Clonecilla. Ojo, necesitáis un programa, un descompresor, como este que tengo yo aquí, el WinRAR o el 7-zip que hablábamos antes. Bueno, bien, vamos a extraer los ficheros y le vamos a decir extraer ficheros y vamos a seleccionar la ubicación de nuestro dispositivo USB, que está aquí, es el Samsung USB, es la unidad E. Entonces voy a descargarlo aquí, vamos a decirle aceptar y aquí está ya descargando. Bueno, pues ya lo tenemos, ya ha terminado. Entonces, si abrimos aquí el dispositivo Samsung USB, aquí ya tenemos todos los archivos que ha descargado. Si tenemos un sistema Wi-Fi, el USB ya es autoarrancable o booteable. Si no, si tenéis un Legacy Boot, tenéis que entrar aquí en utilidades y ir a vuestro sistema, Linux, MBR, Windows 32 o Windows 64, que sería el mío, y aquí ejecutar esta herramienta, ¿de acuerdo? Que esa herramienta lo que va a hacer es que este USB se convierta en autoarrancable. Bueno, pues ya lo tenemos. Vamos a extraerlo y vamos a reiniciar ahora el equipo. Vamos a iniciar Clonecilla para clonar el SSD. Ya tenemos aquí la herramienta Clonecilla. Hemos convertido en booteable este USB. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que voy a hacer es colocar el disco SSD en esta carcasa externa. Para este tipo de discos, ya sabéis que este tipo pues, de discos SSD hay que trabajar con mucho cuidado con ellos, sobre todo descargar la electricidad estática sobre objetos metálicos. Aunque es cierto que ya vienen muy protegidos contra la electricidad estática, hay que tener ciertas precauciones, ¿de acuerdo? Entonces lo manejaremos siempre por los bordes con cuidado. Lo colocamos en su posición. Lo introducimos ahí hasta el final y ahora tiene, en lugar de un tornillo, pues esta pieza de goma. Entonces simplemente tiramos un poco de la pieza de goma, que tiene una pequeña pestañita aquí, la sacamos, colocamos el disco y volvemos a introducir ese tope de goma que lo único que hace es sujetar ahí el disco. Ya está colocado. Tan sencillo como esto, ponemos la tapa, que simplemente va así deslizándose. Y ahora ya volvemos al ordenador. Bueno, colocamos el USB, de acuerdo, aquí. Y ahora colocamos el otro disco a donde queremos hacer la clonación. Y lo que vamos a hacer es conectar la carcasa en un puerto USB que tenemos aquí. Entonces conectamos ahí, con un poquito de cuidado porque tenemos todo el ordenador desmontado. Entonces lo vamos a dejar ahí tranquilamente, ya lo tenemos conectado y vamos a iniciar Clonecilla desde el USB. Para iniciar Clonecilla, arrancar desde aquí la herramienta, lo que tenemos que hacer es seleccionar
en el menú de arranque, si queremos hacerlo desde el disco C que tiene instalado el ordenador, si queremos hacerlo desde este USB de 16 GB, que es donde tenemos la herramienta, o también nos va a salir disponible, ahora lo veremos, el SSD que tenemos en la carcasa externa conectado por la parte de atrás. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo del ordenador, tendréis la tecla F12 para entrar en el menú de arranque y seleccionar que queremos arrancar. Pueden ser también la tecla F8, F10, F2. Depende del equipo, tendréis una u otra. También podéis entrar a la BIOS y configurar la BIOS para que arranque desde el puerto USB. Vamos a verlo. Entonces, yo arranco y presiono F12. Bueno, como tenemos contraseña, tendremos que introducir la contraseña. Ya presionamos Intro y entra en el menú de arranque. Pues fijaos, aquí nos da diferentes opciones. Entre ellas, primero, tenemos la de arrancar el Windows desde el C, ¿de acuerdo? De 256 GB, que este es el que vamos a clonar. Tenemos la herramienta en el Toshiba, que es el pendrive que yo he instalado. Y luego tenemos otros dos dispositivos de los cuales podríamos arrancar, pero vamos, uno es el disco SSD que tenemos conectado en la carcasa y el del otro es el disco de almacenamiento. El disco SSD sería el disco del USB, dispositivo USB, y luego tenemos el otro, que es el que tenemos el HDD de 2,5 pulgadas instalado como almacenamiento en el dispositivo. Entonces nosotros seleccionamos la segunda opción con las flechas y a continuación presionamos Enter. Y ya estamos arrancando la herramienta Clonezilla, ¿de acuerdo? Vamos a seleccionar la opción por defecto, VGA 800x600. ¿Qué disco, mejor dicho, vamos a utilizar de origen? ¿Y qué disco vamos a utilizar como destino? Bueno, tenemos que seleccionar el idioma del teclado, entonces, español, Enter. Queremos mantener la distribución del teclado, Enter. Y vamos a iniciar la herramienta Clonezilla. Perfecto. ¿Qué queremos hacer? Pues queremos hacer una copia, un clonado de un disco o partición a disco partición. Por lo tanto, seleccionamos la segunda opción y presionamos Enter. Vale, vamos a seleccionar el modo principiante, es decir, aceptar opciones por defecto, disco local a disco local de clonado. Perfecto. Seleccionamos también esa opción. Y ahora nos dice elegir el disco local como origen. Esto es lo importante. Bueno, entonces vemos que tenemos un disco de 256 GB, que es el primero, que es lo que queremos clonar, por lo tanto aceptamos. Y ahora nos dirá elegir disco de destino. Entonces tenemos que seleccionar el disco SSD de 1 TB de capacidad, que es este que tenemos aquí. ¿Y cómo sé que es ese? Pues porque aquí me da la pista de que es 1000 GB, igual que el otro, pero SSD. Ahí está la clave. Entonces seleccionamos ese disco, aceptar. Vamos a omitir la comprobación, recuperación del sistema, porque no hay errores en los discos. Por lo tanto, le damos a aceptar. Vamos a usar la misma tabla de particiones que del disco de origen. Exactamente igual, es decir, o sea que nos va a clonar 256 GB en el nuevo disco. Luego veremos cómo expandimos el espacio. Aceptar. Y ahora seleccionamos qué queremos hacer cuando acabe de clonar. Podemos elegir reiniciar el equipo, apagarlo. Bueno, yo voy a decirle que cuando termine nosotros elegimos qué queremos hacer. Aceptar. Y fijaos, nos dice pulse intro aquí para continuar. Aquí abajo. Le doy a intro. Nos va a avisar varias veces de que, ojo, se va a borrar la información que tenemos en el disco de destino. Fijaos, esta es la advertencia. Le decimos yes, aceptar. Nos vuelve a avisar de que, atención, los datos existentes en el disco de destino se van a borrar. Y ahí ya empieza. Ahora ya lo dejamos trabajar. Y al cabo pues del tiempo que necesite en función del tamaño del disco, pues directamente ya nos dará la opción de reiniciar, apagar o demás. O sea, no tiene más. Bueno, pues nos dice a continuación que pulse intro para continuar. Y ahora ya vamos a elegir
apagar, que es la opción de arriba. ¿De acuerdo? Podemos reiniciarlo, podemos empezar de nuevo, apagar. Entonces power off y el equipo se apaga. Hace una cuenta regresiva, ahí abajo lo veis, y ya se apaga. Que de momento lo voy a dejar por aquí. Y ahora vamos a dar la vuelta a nuestro PC y vamos a cambiar el disco que teníamos original, este, por el disco que hemos clonado. Entonces vamos a quitar de aquí este prolongador. Con mucho cuidado de no perder los tornillos. Vamos a retirar también este tornillo. Y extraemos nuestro disco SSD. Este lo podemos colocar en la carcasa y utilizarlo para almacenamiento. Por lo tanto, lo voy a dejar aquí, en la carcasa donde venía el otro disco. ¿De acuerdo? Aquí estará bien protegido y a salvo de descargas electrostáticas y demás. Este lo vamos a dejar por aquí. Y ahora tomamos esta carcasa, la abrimos, simplemente deslizando, abrimos esta sujeción de plástico, lo tomamos con mucho cuidado, quitamos también este prolongador y vamos a instalarlo aquí. Ahí hace tope. Cogemos también uno de los tornillos con el destornillador magnético y lo colocamos. Ya está instalado. Bueno, esto también lo guardaremos con el tornillo por si acaso lo necesitamos. Y vamos a arrancarlo, a ver qué ha pasado. Parece que todo funciona bien. Hace la secuencia de arranque. Deberá de pedirnos también la contraseña en la BIOS. Perfecto. Y arrancamos. Y aquí ya tenemos Windows ahí. Bien, vuelvo a grabar la pantalla y lo que quiero mostraros es que si yo voy aquí y ejecuto la herramienta de crear y formatear particiones del disco duro, voy aquí, me sale, fijaos, qué interesante, nos salen todos los discos que tenemos instalados ahora en el dispositivo, que tenemos un disco de almacenamiento con 931,50 GB libre, que es el disco duro de 2,5 pulgadas que tiene instalado, el disco pequeño, y luego el disco que hemos clonado, donde tenemos la partición del sistema EFI, ¿de acuerdo? Exactamente igual que la teníamos antes. Después tenemos Windows C, es decir, donde tenemos todos los archivos con 237,23 GB, es decir, exactamente igual que lo teníamos en el otro. Luego tenemos la partición de recuperación y un espacio no asignado. ¿De acuerdo? Este espacio no asignado yo lo quiero meter en C, es decir, que Windows C tenga todo este espacio metido aquí. ¿Cuál es el problema? Pues que con esta partición en medio, esta que tenemos aquí, no me permite expandir. Fijaos, si yo clico con el botón derecho sobre esta partición, podría, aquí tenemos la opción de extender el volumen, pero ojo, está desactivada porque el volumen hacia donde lo queremos extender tiene que estar contiguo a Windows C. ¿De acuerdo? Entonces, como tenemos esta partición de recuperación en medio, no nos deja expandir el volumen. ¿De acuerdo? Y ojo, esta herramienta de Windows no nos permite mover particiones. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer con otra herramienta que también es gratuita, que es Gparted. ¿De acuerdo? Y la voy a instalar en este otro USB que tengo aquí. Bien, pues para instalar la herramienta Gparted lo ponemos aquí en cualquier navegador, ¿de acuerdo? Y vamos a ir a la página oficial de descarga, que aquí tenéis la dirección. Entonces accedemos ahí a la descarga. Aquí tenemos diferentes menús. Aquí veis lo de la descarga, Live, CD o USB, que es lo que nos interesa. Y vamos a descargar tanto esta, la Gparted Live, el 1.506, o esta, que es la ISO. Vamos a descargar la AMD64. Ya sabemos por qué, por las características que vimos también con Clonezilla, ¿de acuerdo? Entonces descargamos esta. Si esta os da problemas, podéis descargar también esta y probar con esta, ¿de acuerdo? Vamos a descargar esta, aceptar. La descarga comienza automáticamente, ¿veis? En 4, 3, 2, 1 y empieza a descargar. Aquí se ve cómo está descargando ya, ahí lo tenemos descargando. Minimizamos la página y bueno, ya tengo aquí, bueno, Clonezilla, que lo he utilizado antes, y Gparted
Live, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a pasar esto al USB? Pues fijaros que es un archivo ISO, ¿de acuerdo? Lo podíamos quemar en un CD y utilizarlo a través de un lector de CDs sin problemas, ¿de acuerdo? Diciéndole al equipo que arranque desde esa unidad. En nuestro caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues conectamos el USB donde queremos descargarlo. Veis que yo ya tengo la herramienta creada. Realmente lo que vamos a hacer es, primero, nos tenemos que asegurar que esta unidad, que es donde vamos a cargar la herramienta, esté formateada en FAT32. Entonces podemos darle con el botón derecho, formatear, y aquí, fijaos, importante, tiene que estar en FAT32. Vamos a hacer un formato rápido, queremos que siga con el nombre data, y vamos a formatearla rápidamente para que aceptar, perfecto, cerrar. Veis que en data ya no hay nada, ¿de acuerdo? Y está formateada en FAT32, que es imprescindible para que funcione bien. ¿Qué vamos a hacer? Pues primero vamos a seleccionarlo con el botón derecho y le vamos a decir extraer ficheros, como si fuera un archivo comprimido, ¿de acuerdo? Extraer ficheros, y vamos a seleccionar nuestra unidad, data, aquí está. Le damos a aceptar y empieza a cargar los ficheros en data. ¿Que no lo podéis hacer así? Pues podéis abrir el archivo, copiarlos y pegarlos todos en la unidad USB, ¿de acuerdo? Pero hay que hacer un paso más. Para que sea booteable, lo que tenemos que hacer es utilizar Utils, que es una herramienta que está dentro de los propios archivos que vamos a pasar al USB, y ejecutarlo. Ahora os voy a enseñar cómo se hace. Vale, perfecto, ya está. Entonces, abrimos de nuevo data, que lo tenemos aquí, data, ¿de acuerdo? Y ahora en data, fijaos que tenemos una carpeta que es Utils, igual que en Clonezilla, ¿de acuerdo? Si Clonezilla os daba problemas para arrancar, podéis acceder exactamente igual a los archivos y vais a encontrar una carpeta que pone Utils. Accedemos a esta carpeta, nos vamos a nuestro sistema operativo, en nuestro caso Windows 64, ¿de acuerdo? Pero tenéis para Linux, MBR, Win32, Windows 32, Windows 64, y aquí, con permisos de administrador, es decir, botón derecho sobre MacBook 64, nos vamos a ejecutar como administrador. Nos va a aparecer esta ventana donde nos dice que si queremos permitir a la aplicación que haga cambios, le decimos que sí. Nos aparece después esta otra ventana donde va a hacer el USB booteable, es decir, autoarrancable. Entonces presionamos cualquier tecla para continuar. Nos dice que está correctamente formateado en FAT32. Presionamos cualquier tecla para hacer F booteable, que es esta unidad. Está trabajando y ahora, si todo ha ido bien, nos dirá que ya es autoarrancable. Entonces fijaros, congratulations, vale, perfecto, y ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Presionamos cualquier tecla para salir y automáticamente pues ya tenemos esta herramienta preparada para poder mover las particiones del disco. Vamos a ver cómo se hace. Ya habéis visto que fácil es crear este USB booteable, ¿de acuerdo? Autoarrancable. Entonces vamos a instalarlo aquí en el puerto USB y exactamente igual que antes vamos a arrancar el dispositivo y vamos a presionar F12 para elegir arrancar la herramienta que tenemos en el USB. Entonces F12, introducimos la contraseña, de nuevo elegimos podemos arrancar, fijaos, desde Windows C, el que tenemos instalado ahora. También tenemos el USB o tenemos el disco duro que tenemos de almacenamiento. Entonces seleccionamos la segunda opción, que es donde tenemos la herramienta Gparted, y presionamos Enter. Bueno, vamos a elegir la herramienta por defecto. Vale. Y aquí seleccionamos la opción por defecto y a continuación elegimos el idioma. En este caso es el 25, que es el español. El nuestro 25 e intro. Vale, vamos a presionar, nos dice continuar tu Start X para usar Gparted automáticamente. Seguimos utilizando la opción por defecto, en este caso 0 e intro. Y ahora va a cargar el entorno gráfico. De acuerdo, que es muy fácil de trabajar con esta aplicación gracias al entorno gráfico, que vais a ver que es muy intuitiva. Es prácticamente igual que la herramienta de Windows, pero mucho más potente, nos permite hacer muchas más cosas. Bueno, pues ya tenemos aquí el entorno gráfico. Fijaos, en esta barrita lo que está haciendo es reconociendo los discos que tenemos en el sistema. Bueno, ya lo ha reconocido, entonces expandimos aquí la ventana
Bien, aquí podéis ver lo que tenemos. Tenemos que seleccionar aquí nuestro dispositivo de esta ventana. De ahí podemos seleccionar, si hacemos clic ahí, vais a ver los discos que tenemos. Entonces, bueno, vamos a trabajar con este, que es donde tenemos la partición de 237, aquí la veis. Esta que tenemos aquí en medio pequeñita, que podemos seleccionar, es la que nos está impidiendo expandir la de C a todo este espacio que tenemos sin asignar, ¿de acuerdo? Es la partición de recuperación. Por lo tanto, lo que voy a hacer es clicar en ella con el botón derecho del ratón y le voy a decir que queremos redimensionar o mover. ¿De acuerdo? Esa herramienta, presionamos y fijaos, aquí tenemos la partición, este es el espacio en gris sin asignar, y lo que voy a hacer es con el botón derecho, veis que hay una flechita como de desplazamiento, pues la muevo hasta el final del espacio sin asignar. Es decir, lo que voy a hacer es cambiarla desde este punto hasta aquí, a este final, donde tenemos el espacio sin asignar. Y el espacio sin asignar se va a quedar entre medias de la partición C, que es la que quiero expandir, y la partición de recuperación, que estará al final. Le digo redimensionar o mover, acepto, le decimos que OK. Somos conscientes del riesgo. Fijaos lo que ha hecho. Acaba de desaparecer de aquí la partición y acaba de aparecer al final, aquí. Ahí la tengo, es muy pequeñita, pero ahí se ve. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahora, para que haga todas estas operaciones que le hemos dicho, tenemos que presionar esta pestañita, le damos el visto bueno, aplicar, y lo está creando, ¿de acuerdo? Está moviendo esa partición que teníamos ahí entre medias de C y el espacio sin asignar al final, y el espacio sin asignar va a quedar después del espacio de C. Le decimos cerrar y ya está. Fijaos, otra vez está analizando. Perfecto, ya está, lo acaba de reconocer, ya lo tenemos hecho. Por lo tanto, vamos a cerrar aquí, vamos a irnos al cerrar aquí y le vamos a decir apagar. Pues ahora quitamos la herramienta, que la tenemos aquí, encendemos otra vez el PC y vamos a entrar en Windows a expandir ese espacio que queríamos. Bueno, y ya estamos otra vez en Windows. Vuelvo a mostrar la pantalla y fijaos, ¿de acuerdo? Exactamente todo igual, aparentemente no ha cambiado nada, todo funciona bien, ha arrancado sin problemas. Vamos a de nuevo ejecutar la herramienta de crear y formatear particiones del disco duro, que la tengo aquí, pero la podéis poner aquí en el buscador y la localiza automáticamente. Vamos a expandirlo y fijaos, lo que hemos hecho es que tenemos Windows C, ¿de acuerdo? Aquí con 237 GB, después tenemos el espacio no asignado y por último tenemos la partición de recuperación al final. Ya no nos molesta para poder hacer aquí un clic con el botón derecho y decirle extender volumen. Vamos a extender volumen y nos dice este es el asistente, le damos a siguiente, le damos a siguiente. Disco seleccionado C, le damos a siguiente y fijaos lo que ha hecho. Ahora ha expandido todo el volumen, todo ese espacio que estaba sin asignar en el disco, sin aprovechar, ya lo ha metido dentro de C. Entonces tenemos la partición del sistema EFI, tenemos Windows C, donde nosotros vamos a trabajar con nuestros archivos y nuestras aplicaciones, y el disco, la partición de recuperación aquí al final. Por lo tanto, si vamos al disco, aquí podemos ver que tenemos 701 disponibles de 930. Por lo tanto, ya hemos ampliado la capacidad de nuestro dispositivo. Por lo tanto, hemos cambiado un disco SSD más pequeño, lo hemos clonado a un disco más grande, hemos movido una de las particiones del sistema y hemos logrado expandir la capacidad de C al espacio total del disco. Es decir, ahora ya tenemos 701 GB disponibles para trabajar con nuestros archivos, vídeos, lo que queramos. Y esto es todo. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido fácil trabajar con estas dos herramientas que son muy importantes, Clonezilla y Gparted, y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.